El aire en la Innovauto Expo vibraba con la energía de cientos de personas. Las luces estroboscópicas se reflejaban en superficies de cromo y fibra de carbono, mientras el murmullo de la multitud se mezclaba con el rugido amortiguado de potentes motores. Era un escenario de opulencia y conocimiento técnico, donde entusiastas y empresarios de la industria automotriz se encontraban para celebrar la ingeniería de vanguardia. Cada stand era un santuario para la innovación, pero para la mayoría, la experiencia era puramente visual y auditiva en el sentido común, una sinfonía de sonidos fuertes e imágenes brillantes que encantaban, pero que también abrumaban los sentidos de una manera casi insoportable. Aquel era el universo de grandes apuestas y egos inflados, donde la perfección se medía en velocidad y diseño. En medio de este espectáculo ensordecedor, una pequeña figura de 12 años se movía con una quietud que contrastaba drásticamente con el ambiente. Era Lina. Sus ojos, que rara vez hacían contacto visual, parecían distantes, como si estuvieran enfocados en algo que nadie más podía ver. Sus auriculares negros, grandes y robustos, eran una barrera protectora contra la cacofonía del lugar, su única armadura contra la sobrecarga sensorial que la acosaba por todos lados. Vestida con ropa sencilla y funcional, parecía más una espectadora curiosa que alguien con un propósito en medio de aquella multitud glamurosa, caminando sin el mismo entusiasmo que la mayoría. Para Lina, el mundo no se veía, sino que se escuchaba en una dimensión que trascendía la audición común. Los colores tenían frecuencias, las emociones, resonancias. Y las máquinas, las máquinas. Para ella, no eran solo objetos de metal y plástico. Eran complejas orquestas mecánicas, cada pieza una nota en una sinfonía intrincada. La vibración de un motor, el chirrido de un neumático, el clac-clac de un encendido, todo esto formaba una melodía única, un conjunto de sonidos que ella descifraba con una claridad que hacía obsoleta la audición normal. Era como si pudiera escuchar el alma misma de la ingeniería. Si esta historia ya te está tocando el corazón, por favor, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y comenta desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es vital para que sigamos contando historias como la de Lina. Esta capacidad no era una elección, sino una parte intrínseca de su ser. Su percepción auditiva y vibracional era tan aguda que podía captar fallos microscópicos que escapaban a los oídos de los ingenieros más experimentados. Un pasador de pistón desalineado en menos de 1 micrón no era una minuciosidad. Era un grito de socorro en una frecuencia que solo ella podía sintonizar. Era un don extraordinario, pero también una carga. Mientras el mundo admiraba el brillo externo, Lina se sentía profundamente perturbada por la menor imperfección, una búsqueda incansable de una armonía que casi nunca encontraba en su día a día. A su lado estaba su abuelo, Arturo, un mecánico jubilado cuyas manos curtidas contaban la historia de una vida dedicada a los motores. Él era el puerto seguro de Lina, el único que entendía su don no como una excentricidad, sino como una forma superior de inteligencia. Arturo siempre la animó, viendo en ella la sabiduría que la sociedad a menudo ignoraba. La protegía del juicio y servía de puente entre el mundo interior de su nieta y el exterior, con su fe inquebrantable en las habilidades de ella, una fe que trascendía cualquier prejuicio. Él no veía a una niña diferente, sino a un alma única y valiosa, un genio por derecho propio. Caminaban lentamente por los pasillos de la exposición, con Arturo señalando los detalles de diseño de los autos, y Lina simplemente asintiendo, absorbiendo el caos sónico a su alrededor. No estaba interesada en el diseño o en el estatus de los vehículos, sino en los sonidos que emitían. Sus auriculares no bloqueaban todos los sonidos, servían para filtrar el ruido excesivo,
permitiéndole concentrarse en los detalles auditivos sutiles, en las voces mecánicas que solo le hablaban a ella. Cada motor tenía su propia cadencia, y Lina los escuchaba como si estuviera leyendo un libro, descifrando su historia interna. Y entonces llegaron al stand principal. Bajo los focos, un Porsche 911 personalizado brillaba, aclamado como la obra maestra de la exposición. Su pintura azul metálica relucía y la multitud se aglomeraba a su alrededor, maravillada por la perfección de sus líneas y la promesa de su potencia. La atmósfera era de reverencia. Para todos los presentes, el auto era el pináculo de la ingeniería automotriz, una máquina impecable, sin fallos, que exhibía la perfección en cada curva y en cada milímetro de su cuerpo reluciente y pulido. Pero para Lina, la música del auto estaba desafinada. Se detuvo abruptamente, una pequeña arruga formándose entre sus cejas. Al cerrar los ojos, podía escuchar la sinfonía de los pistones, de los engranajes, de la bomba de aceite, pero en el tercer cilindro había una nota desafinada, un zumbido sutil, de alta frecuencia, una pequeña vibración que para cualquier otro sería indetectable en medio del ruido ambiente, pero que para ella sonaba como una alarma estridente. Era una nota discordante en una melodía perfecta, un grito de advertencia que la impulsaba a actuar. La sensación era casi física para ella. El zumbido perturbador era una disonancia que resonaba en su cabeza. Era como una mancha de tinta en un lienzo perfectamente blanco, un error grave que desfiguraba toda la obra. La necesidad de corregir este fallo era casi instintiva, una urgencia que la impulsaba a actuar. El auto no estaba simplemente defectuoso, estaba enfermo, y la enfermedad para ella era un sonido insoportable que no podía ser ignorado, un fallo que no solo la incomodaba, sino que también comprometía la integridad de toda la máquina. Sin pensar en la etiqueta social o el protocolo, Lina se acercó al auto y, señalando el motor, dijo con su voz baja y directa: «Está enfermo. Canta la canción equivocada». La frase era simple, pero llevaba la verdad de una percepción pura. El abuelo, Arturo, comprendiendo inmediatamente la seriedad de sus palabras, intentó llamar la atención de uno de los asistentes, afirmando que su nieta había identificado algo importante en el auto. Desafortunadamente, la reacción no fue la esperada, y la mayoría de las personas se mantuvo al margen sin comprender lo que sucedía. La gente de la exposición, centrada en el éxito del evento y el flujo de personas, miró a la niña y al abuelo con una mezcla de impaciencia y desdén. Los vieron como una molestia, una interrupción inoportuna en el espectáculo. No había espacio para un análisis serio, mucho menos para la palabra de una niña. La sugerencia del abuelo fue rápidamente descartada, un gesto de mano apresurado que señalaba el fin de la conversación. No imaginaban que aquella pequeña voz llevaba un diagnóstico que sus costosos equipos ni siquiera consideraron, y que eso podría ser el punto de inflexión de toda la exposición. Arturo, sintiendo la humillación inminente, intentó de nuevo. Se acercó a uno de los ingenieros, explicando que Lina tenía una sensibilidad única para los motores. Pero el ingeniero, con una sonrisa de superioridad, solo negó con la cabeza, diciendo que todo el auto ha sido revisado por computadoras de última generación y no hay espacio para errores. La arrogancia del mundo técnico contra la intuición pura de la niña ya estaba presente, preparando el terreno para el conflicto que estaba a punto de explotar y mostrar que la verdadera sabiduría no siempre está en los diplomas o en los equipos modernos, sino en la percepción. El escenario estaba montado. Por un lado, la niña autista prodigio, con su percepción extraordinaria y su búsqueda de la armonía. Por el otro, un mundo de egos y prejuicios que la veía como una simple anomalía. En pocos segundos, la
Figura central del stand, el propietario y preparador de motores, Ricardo Montenegro, daría inicio a su discurso, ajeno a la pequeña y silenciosa revolución que estaba a punto de ocurrir en su propio escenario. La calma antes de la tormenta era palpable, y el zumbido minúsculo del motor del Porsche esperaba pacientemente su inevitable y ruidosa revelación, un punto de inflexión que cambiaría todo para siempre. La atención de todos se volvió hacia el centro del stand, donde Ricardo Montenegro se colocaba con una confianza casi teatral. Impecablemente vestido, con un traje de diseñador, él era el epítome del éxito y la arrogancia. Con una sonrisa amplia y condescendiente, saludaba a la multitud, deleitándose con la admiración que emanaba. Él era la estrella, y el Porsche personalizado a su lado era su trofeo, la prueba de su maestría y de su estatus en el mundo de la ingeniería automotriz. Su voz, alta y segura, resonaba por los altavoces, y todos lo escuchaban como si fuera un oráculo. Ricardo estaba en medio de una entrevista con un canal de televisión especializado. Hablaba con soltura sobre las innovaciones en su motor, la precisión milimétrica y los años de investigación que se habían invertido para crear esa máquina. Cada palabra era una ostentación, un recordatorio de cuán superiores eran él y su equipo. Se jactaba de la ausencia de fallos, de la perfección alcanzada y del hecho de que ese auto no era solo un vehículo, sino una obra de arte tecnológica construida con la más alta calidad. La audiencia lo aplaudía y la atmósfera de deslumbramiento parecía completa, sin ninguna posibilidad de interrupción. Mientras Ricardo hablaba, Lina, ajena al espectáculo, se acercó. Ella no veía a un gran empresario o una celebridad de la industria, sino a un hombre que sin saberlo exhibía un motor enfermo. Para ella, la urgencia de comunicar el fallo era más importante que cualquier convención social. El zumbido, que nadie más escuchaba, la molestaba físicamente, y sentía una responsabilidad innata de advertir sobre el problema. Sus auriculares no podían amortiguar completamente el grito del motor, y la necesidad de intervenir superó su propia sensibilidad y la llevó a la acción. En un momento de silencio en la entrevista, Lina se manifestó. Su voz, aunque baja, era clara y directa. «Su motor está enfermo», dijo, señalando el auto. «Canta la canción equivocada». La multitud se calló. El presentador del canal de televisión dejó de hablar. La sonrisa en el rostro de Ricardo Montenegro desapareció. Lo que antes era una escena de triunfo se transformó en un momento de vergüenza y confusión. Todos miraron a la niña, pequeña y frágil, tratando de entender la audacia de sus palabras, que parecían completamente fuera de contexto para la mayoría de las personas que la rodeaban en ese momento. Ricardo miró a la niña con desprecio total. Su mente, entrenada para pensar en cifras y estatus, no podía procesar la posibilidad de que una niña pudiera tener algo relevante que decir sobre su obra maestra. Su expresión se endureció. La risa presuntuosa que estaba a punto de salir se transformó en una mirada de total superioridad. Él, uno de los nombres más grandes de la industria, estaba siendo cuestionado por una niña extraña y vestida de forma sencilla. La humillación no estaba en sus palabras, sino en la propia existencia de ella allí, desafiándolo en su propio escenario frente a todos. Hizo un gesto de desdén con la mano, como si estuviera apartando a un mosquito molesto. «Sal de aquí, niña», dijo con la voz cargada de impaciencia. El abuelo de Lina, Arturo, dio un paso adelante, intentando intervenir. «Señor, por favor, escúchela. Mi nieta tiene un don, puede escuchar los fallos en los motores, no está bromeando», explicó, la voz de un hombre sencillo, pero llena de una dignidad que no podía ser ignorada. Sin embargo, el tiempo de Ricardo era demasiado valioso para escuchar las divagaciones de un anciano y una niña, por lo que los ignoró.
Las palabras del abuelo solo sirvieron para inflamar aún más la arrogancia de Ricardo. Se giró hacia el micrófono, una sonrisa maliciosa en su rostro. «Miren, gente», dijo, con la voz amplificada por el sistema de sonido de la exposición, para que todos pudieran escuchar. «Esta niña y su abuelo creen que pueden enseñarme sobre motores. ¿Qué se puede esperar de una niña retrasada, verdad?» Usó la palabra con desprecio como un arma, con la intención de herir y humillar, sin ninguna consideración por la sensibilidad de la chica, ni la de su abuelo, quienes solamente querían alertarlo del problema. El silencio fue la única reacción. La palabra cruel resonó en el ambiente. Fue un golpe bajo, un ataque personal contra una niña que no tenía la intención de ser maliciosa. Lina no reaccionó con ira. El insulto para ella era solo otro sonido desconectado, una palabra sin la frecuencia de la verdad que la impulsaba. Pero la humillación del abuelo, Arturo, era palpable. Sintió el peso del prejuicio del mundo aplastando a su nieta, y su postura se volvió más protectora. Sostuvo el brazo de Lina, tratando de alejarla de la escena de crueldad que se había instaurado en la exposición. Pero Ricardo no había terminado. Su ego exigía una victoria completa y aplastante. Quería no solo despedirla, sino humillarla de forma incuestionable. Se giró hacia la multitud de nuevo, con una confianza renovada. «¿Quieren saber? Para que no digan que no le doy una oportunidad al genio», dijo, con la voz llena de burla. La audiencia, que antes estaba avergonzada, ahora estaba fascinada, esperando un espectáculo. A Ricardo le gustaba ser el centro de atención, y el drama que estaba creando era el escenario perfecto para su victoria, en la que se creía invencible. Gesticuló hacia el auto. «Apuesto mi Porsche», dijo, y la multitud se quedó sin aliento por la conmoción. Era una apuesta audaz, una demostración de confianza suprema o de absoluta arrogancia. «Si esta niña», continuó, señalando a Lina con una sonrisa sarcástica, «encuentra un solo defecto real en mi motor, un defecto que mis escáneres no detectaron, puede quedarse con el auto. Yo mismo le entregaré la llave en la mano. Ahora, si no encuentra nada, los dos se van de aquí con la reputación que ya tienen. ¿Qué opinan?» Arturo intentó protestar, pero la apuesta ya estaba hecha. Las cámaras de televisión se giraron hacia Lina, convirtiéndola en la protagonista de un drama inesperado. La presión era enorme, pero la niña permaneció extrañamente tranquila. Para ella, la apuesta de un Porsche era irrelevante. Lo que importaba era el zumbido, el fallo, la desarmonía que necesitaba ser corregida. No estaba interesada en bienes materiales, solo en la verdad. La escena de humillación pública era solo un ruido de fondo, un sonido confuso que ella ignoraba completamente con total maestría. Su tranquilidad desconcertaba a Ricardo y a la audiencia. Esperaban lágrimas, miedo, tal vez un grito de pánico. En cambio, ella solo cerró los ojos, con el rostro sereno. Arturo la animó con un ligero apretón en su hombro, una conexión silenciosa que decía: «Confío en ti». La fe inquebrantable del abuelo era lo único que le importaba a Lina. Ella sabía que tenía la verdad de su lado. El mundo podía dudar de ella, pero ella nunca dudaría de su propia percepción, de esa voz interior que la guiaba a través del caos sin ninguna dificultad. Lina, con su calma enigmática, solo pidió una cosa: «Enciendan el motor». El equipo de Ricardo, riéndose de la simplicidad del pedido, puso en marcha el auto. El motor rugió, un sonido potente y limpio que para la mayoría sonaba como la perfección, pero Lina no se impresionó con el sonido. Se acercó y, con una delicadeza casi reverente, colocó la palma de su mano sobre el capó del auto. La conexión fue instantánea, un canal directo entre su sensibilidad y el corazón de la máquina, y comenzó a escuchar lo que nadie más podía. Con los ojos aún cerrados, comenzó a describir lo que escuchaba:
Su voz, antes baja, ahora sonaba con una precisión quirúrgica. No necesitaba herramientas, ni escáneres, ni nada. Ella era la herramienta. Hay una vibración de alta frecuencia en el tercer cilindro, comenzó, y la multitud se acercó, curiosa. El pasador del pistón no está perfectamente alineado, menos de 1 micrón, pero a 10.000 revoluciones se va a romper. Sus palabras eran precisas y técnicas, un contraste impactante con su apariencia juvenil y su falta de equipos. La audiencia intercambió miradas perplejas. Las palabras micrón y alta frecuencia sonaban como jerga técnica, pero viniendo de una niña de 12 años, parecían imposibles. El equipo de ingenieros de Ricardo, con aires de superioridad, no pudo contener las carcajadas. La idea de que alguien pudiera hacer tal diagnóstico sin desmontar el motor era un ultraje para su profesión. Pasaron sus equipos de diagnóstico de última generación por el auto, y el resultado, como se esperaba, fue unánime. No se detectaron fallos. El auto está perfecto. La sonrisa arrogante de Ricardo volvió a su rostro. Se giró hacia las cámaras, listo para declarar la victoria. Miren, gente, nuestros equipos, que cuestan más que la ciudad donde vivimos, no detectaron nada. ¿Y ahora qué dirá la niña? Se sentía invencible, el amo del escenario, listo para asestar el golpe final a la reputación de Lina y su abuelo. La humillación que había planeado parecía inevitable, y ya saboreaba el momento del triunfo, seguro de que la apuesta ya estaba ganada de una vez por todas, y que no habría nada que lo detuviera en ese momento. Lina no dijo nada. Su calma era su fuerza. No le importaban las risas o la burla. No estaba actuando para probarle nada a nadie, sino para corregir una desarmonía que la afligía. Su viaje no era para ganar un Porsche, sino para encontrar la verdad, la armonía que solo ella podía escuchar. La verdadera lucha no estaba en el escenario de la exposición, sino en la quietud de su mente, donde navegaba por un mundo de prejuicios y malentendidos. Ella era la única que podía escuchar el zumbido, la única que sabía la verdad, y su propia certeza era la única validación que necesitaba para continuar. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, ya que sabía que el verdadero desafío estaba en probarse a sí misma lo que podía lograr. El juicio de los demás era solo ruido, pero su propia certeza era la verdadera melodía. Si te identificas con esta búsqueda de validación, por favor, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias reales de superación, mostrando que la fuerza reside en la autenticidad y en el coraje de ser quien eres, y no en lo que esperan los demás de ti, sin importar la situación. El clima en el stand se volvió palpable. La multitud, antes unida en el desprecio, ahora estaba dividida. Algunos todavía se reían, alineados con la arrogancia de Ricardo, pero otros, intrigados por la calma de Lina y por su descripción técnica, comenzaban a dudar. El abuelo de Lina, Arturo, al darse cuenta del cambio en la atmósfera, se preparó para el enfrentamiento final, para la prueba definitiva que pondría el don de su nieta a prueba y que, si él tenía razón, cambiaría la perspectiva de todos. El clímax se acercaba y la apuesta de un Porsche ya no era sobre un auto, sino sobre la verdad. La revelación en el telón fue seguida por un silencio sepulcral que parecía haber detenido el tiempo. La multitud, antes ruidosa e impaciente, estaba ahora en completo shock. Nadie se atrevía a hablar. Las cámaras de televisión, antes enfocadas en Ricardo, ahora se volvieron hacia él, capturando cada detalle de su total humillación. Su rostro, que una vez fue una máscara de arrogancia, se había convertido en un retrato de total derrota, y su barbilla, antes elevada, estaba caída por la incredulidad. Fue desenmascarado, y no solo por una niña pequeña, sino frente a toda una audiencia que incluía a sus compañeros y competidores, y en un escenario que él mismo había construido con mucha arrogancia.
El silencio se rompió por un solo aplauso, seguido por otro, y luego por una ola creciente de palmas que se transformó en una ovación ensordecedora. Los aplausos no eran para el auto, sino para Lina. La multitud se convirtió en un mar de admiración y arrepentimiento, celebrando no la victoria de una apuesta, sino la revelación de un talento extraordinario. Ojos que antes la miraban con desprecio, ahora la veían con el más profundo respeto. Lo que Ricardo había planeado como una humillación pública se convirtió en su propia ruina y en el escenario de triunfo de la niña. Ricardo, con los ojos fijos en la imagen del fallo que había ignorado, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Su derrota era completa y pública. Caminó lentamente hacia el Porsche. Cada paso parecía pesar una tonelada. La dignidad que exhibía antes se había desvanecido por completo. Con las manos temblorosas, tomó las llaves del auto de una guantera en el tablero y las sostuvo, un símbolo pesado de su derrota. El auto, su trofeo, era ahora un recordatorio de su mayor error. Le tendió las llaves a Lina, un gesto que era más una confesión de fracaso que un regalo. Lina tomó las llaves de las manos de Ricardo, pero su reacción fue la más inesperada de todas. En lugar de mirar el Porsche con admiración, miró las llaves con una indiferencia que dejó a Ricardo aún más impactado. El brillo de la victoria material no la afectaba en absoluto. No veía el auto como un premio, sino como el objeto de un problema resuelto. Su atención seguía fija en el motor desmontado, en la pieza de metal que reveló la verdad que nadie más podía ver, en el punto de desarmonía que ahora sería reparado gracias a su percepción única, lo que era lo único que importaba. Con las llaves en la mano, Lina se giró hacia su abuelo, Arturo, y se las entregó a él. «Guárdalas para nosotros, abuelo», dijo. «Ahora podemos irnos». Su voz era sencilla, sin la emoción que una niña normal tendría al ganar un auto de lujo. Su acción, tan simple y directa, transmitía un mensaje claro. El premio nunca fue el objetivo. Su satisfacción residía en la solución del enigma, en la corrección del fallo, en la búsqueda de la verdad. A ella no le importaba el auto o la apuesta. Su única motivación era el zumbido perturbador que la afligía y la necesidad de corregirlo, que era su propósito principal. Lina miró a su abuelo con un cansancio genuino. «El ruido del lugar me molesta», susurró, refiriéndose no a los aplausos, sino al caos sensorial que la exposición representaba. El ruido del ambiente, la cacofonía de voces y luces, era lo que la molestaba, no la pérdida o la victoria. Y esa fue su verdadera victoria. Ella siguió siendo quien era, sin cambiar su esencia por lo que había logrado. No se convirtió en una persona diferente debido al reconocimiento. Su autenticidad fue su fuerza, y lo que la impulsaba era la búsqueda de la paz, de la armonía en un mundo que para ella era un revoltijo de sonidos desconectados. Al observar la escena, Ricardo Montenegro pasó por una profunda transformación interna. Vio la superficialidad de su propia vida reflejada en el desprecio de Lina por el Porsche. El auto, su símbolo de estatus, era insignificante para ella. Lo que importaba era la búsqueda de una verdad pura e invisible, algo que él había perdido de vista hacía mucho tiempo. La humillación dio paso a una epifanía. Se dio cuenta de que se había convertido en un hombre que solo valoraba lo que se veía y lo que era caro, mientras el verdadero genio pasaba desapercibido justo delante de sus narices. Con una voz embargada por la emoción y una humildad que él nunca había demostrado, Ricardo se acercó a Lina y Arturo. El silencio volvió, ya que la multitud esperaba otro espectáculo. Pero lo que vino fue algo totalmente inesperado. «Lina», dijo con la voz temblorosa, «yo lo siento mucho». No se disculpó solo por la apuesta, sino por sus palabras y por su crueldad. «No vi el genio en ti, solo vi lo que esperaba ver. Y por eso te pido perdón de verdad».
Me has enseñado la lección más grande de mi vida hoy. Arturo, con las llaves del Porsche en la mano, miró a su nieta, que solo asintió ligeramente sin entender la profundidad de ese momento. Había conquistado a un hombre arrogante no con fuerza o poder, sino con la simple verdad. La escena final mostraba no la victoria de una apuesta, sino la redención de un hombre, la celebración de un genio oculto y la confirmación de que el prejuicio es un tipo de ceguera que le impide a la persona ver las cosas más importantes del mundo. La moraleja de la historia no estaba en el auto, sino en el cambio que inspiró. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que la autenticidad es una forma de poder y que el genio puede manifestarse de maneras que desafían nuestras expectativas. Es una historia sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de valorar el talento único de cada individuo y de reconocer que la verdadera fuerza está en ser fiel a quien eres, y no en conformarte. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal para que más personas puedan conectarse con historias como la de Lina y sentirse representadas, porque tu apoyo es muy importante para nosotros.